Pues hoy tenemos el gusto, tengo el gran gusto y el gran honor de tener en el podcast La Maestría del Cuerpo a Ariadna Montfort. Yo la sigo más bien desde hace poco, fue la pandemia quien me abrió los ojos y me descubrió Ariadna. Bueno, hola Ariadna. Hola Vanessa, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy contenta de que hayas querido participar en este podcast y voy a hacer un breve resumen de todo el recorrido y la trayectoria de Ariadna. Es bailarina, es coreógrafa y es una gran investigadora del cuerpo y del movimiento. Y ahora sabrán por qué. Pues a los 17 años ya marchó para seguir formándose fuera de España, en su periplo por ciudades, por países y por compañías. Y bueno, y abriendo nuevos horizontes de creación en el movimiento. Así fue como conoció al coreógrafo israelí Ohad Naharini, que luego hablaremos bien de él, director de la Batsheva Dance Company Ensemble y creador de la técnica Gaga, de la que se ha formado como profesora y de la que imparte también clases. Aunque su inquietud no paró ahí, ella continuó y además se formó posteriormente estudiando el método terapéutico de Ilan Lev, que luego también nos hablará de él, es muy interesante. Se ha formado en la Royal Academy y en la escuela de Maurice Bellard, en la que además de practicar danza clásica, moderna, canto, percusión, además también practicaban kendo, que es un arte marcial, del cual también luego nos va a hablar. Ha sido bailarina de la Staatstheater Bern Ballet en Suiza, de la compañía Inval Pinto y Avshalom Pollack, de la Batsheva Dance Company Ensemble de Israel y actualmente trabaja en La Veronal, en la compañía con residencia en Barcelona, que además le han dado este año el Premio Ciudad de Barcelona a las Artes Escénicas de 2021. Es bailarina, coreógrafa, especialista en el trabajo del cuerpo y del movimiento, pero además estudia psicología. Es decir, que Ariadna tiene una larga trayectoria profesional que gira en torno a la consciencia del cuerpo y del ser humano desde lo más instintivo, que es el movimiento de la vida. Pues todo eso, Ariadna, madre mía. Es apasionante hacer un navío de personas con una trayectoria bueno, con tanta dedicación y con tanta pasión. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuándo sentiste la necesidad de ser bailarina y qué te impulsó a salir de Barcelona? Bueno, yo desde muy pequeña, siempre he estado, bueno, yo creo que como cualquier niño pequeño, cualquier niña pequeña, estamos muy conectados con el cuerpo, con su expresión y con su movimiento, ¿no? Y bueno, por suerte mis padres detectaron esto en edad muy temprana y siempre facilitaron bastante mi camino a que pues yo expresara con el cuerpo en clases de danza, etcétera. O sea, la danza siempre ha estado muy presente de los 5 años, bueno, desde los 5 años que empecé las clases, digamos, pero fue hacia los 14 cuando yo ya llevaba muchos años tomando clases y siendo la danza parte de mi vida, que pues por haber caído en una escuela donde se trabajaba de cierta manera y donde encontré como una familia artística y como mi familia de la danza en ese momento, y mi profesora pues era ambiciosa y creía en mí y me habló pues de la posibilidad de que esto fuera una profesión y yo tuve ahí ejemplos de gente que lo hacía y tal, y ahí yo empecé a darme cuenta de que esto era una posibilidad y me fascinó, o sea, fue como para mí, yo siempre tuve claro, yo recuerdo de muy pequeña que me costara mucho ver mi vida como una cosa rutinaria o como una cosa, tipo, yo veía la imagen de una persona en una oficina y nunca me sentía como representada o atraída hacia esa idea, ¿no? O esa imagen era como algo que no cuadraba conmigo. Entonces, bueno, fue muy orgánico, ¿no? O sea, de repente dije, yo quiero hacer esto. O sea, me enfoqué muchísimo y dije, yo quiero probarlo, yo quiero tratar de profesionalizarme dentro del mundo de la danza y nada, tuve suerte, mucha suerte de que tanto mi profesora en ese momento como mi familia, mis padres, me dieron todo el soporte y tiré hacia adelante. Esto, ¿no? Escuchándote es fantástico ser tan joven o ser tan pequeño y tener muy claro ya cuál es el propósito que quieres hacer, ¿no? Y que además tu entorno te apoye, pero es una gran suerte Esto conectar con es lo que verdaderamente quieres, en lo que te quieres convertir, lo que hay dentro de ti, esa semillita que quiere abrirse, ¿no? Y que quiere florecer. Hmm.
Sí, sí, lo considero absolutamente una suerte, ¿no? Y es verdad que, bueno, una carrera como, bueno, supongo que ya tendremos ocasión de hablar un poco más de esto a lo largo de nuestra conversación hoy, ¿no? Pero una vez tú, en un momento dado de la vida, como yo desde el principio tuve muy claro, ¿no? Esta certeza y este drive, ¿no? Esta llamada y esta motivación con algo que quieres hacer y que te satisface tantísimo, llega un punto de la vida cuando te, pues no sé, yo, o sea, una carrera de bailarina pues también tiene sus, no sé si quiero Sombras. limitaciones, ¿vale? Pero Sus la sombras. típica pregunta que te hace todo el mundo es como, ¿qué vas a hacer después de bailar? ¿Hasta qué edad se puede bailar? En realidad es una pregunta muy abierta y no hay una sola respuesta, o sea, cada cuerpo es cada cuerpo, puedes bailar de muchas maneras distintas, puedes seguirte expresando con tu cuerpo de maneras que no tengan que ver solamente con la virtuosidad o el virtuosismo que te da la juventud, ¿no? Hay toda una experiencia que también luego te da cosas muy valuosas para compartir, pero bueno, esto es otra historia, pero bueno, yo siempre, o sea, mi curiosidad y mis ganas de seguir aprendiendo dentro un poco de lo que es este universo también vienen por aquí, ¿no? Siempre mi esto de qué voy a hacer después y qué pasa si algún día ya no me apetece pues seguir bailando a este nivel, porque es verdad que es muy exigente, ¿no? Y también implica un estilo de vida que según cómo es un poquito excluyente con otras cosas que quieres hacer, como por ejemplo tener una familia. Bueno, en fin, la conciliación también es otro tema para los bailarines y las bailarinas, pero lo que te quería decir es que a muchos bailarines lo que nos pasa es que es una pasión tan grande y una motivación tan grande que cuando queremos encontrar otra cosa que nos llene de la misma manera es Es difícil, muy complicado. es muy complicado. Es insustituible esto. Sí, No pero, hay nada que lo sustituya. pero que por lo menos ya hemos tenido esta suerte, ¿no? De por lo menos verlo claro una vez en la vida o que nos haya, pues eso, ¿no? Dado tanto durante un periodo importante de la vida. Lo, lo interesante en ti es que no únicamente eres bailarina, sino que también te has formado. Entiendo que uno empieza a formarse siempre por propio conocimiento interno, ¿no? Por querer indagar más en sí mismo. Y tú tienes una gran trayectoria formándote, aplicando algunas técnicas, aplicando algunos métodos acerca del movimiento. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que el cuerpo también servía para sanar? Que a través del cuerpo también sanábamos. Pues mira, son varias cosas las que poco a poco no te van dando. A veces no es, o sea, vas intuyendo cosas, vas deduciendo también, ¿no? O sea, no vino de una certeza en plan, ¡guau! Mi cuerpo me sana, entonces voy a estudiar esto, 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 sino que también a través de esta curiosidad y conocer a esta gente y estudiar con ellos, también esto fue un aprendizaje que yo he ido haciendo, ¿no? Que tu cuerpo te sana. O sea, yo, por ejemplo, yo descubrí, o sea, a través de todo un episodio que yo viví pues de un cuadro de ansiedad, superado y trabajado y tal, pero yo recuerdo que en esos momentos que eran muy difíciles de navegar, donde de repente todo es confuso, donde de repente tienes poca confianza en ti y en todo lo que está ocurriendo y tienes mucho miedo, ¿no? En los típicos episodios de crisis, de pánico o así, y de repente a mí lo que me salvaba cada vez era el cuerpo, es decir, entrar aquí, sentirlo y yo pensaba, es que en este momento que me está pasando esto, yo sí me levanto y empiezo a moverlo y a bailar y ahí de repente como a mí me salvaba, era mi aliado número uno. O sea, me sacaba de la confusión, me conectaba con el momento presente, me conectaba con algo que, me conectaba con una herramienta completamente potente, de alguna forma inagotable a nivel de conocimiento, que a mí eso me salvaba y me daba como una serenidad automáticamente. Y esto era como, wow, pero qué guay, pero si esto está aquí siempre. O sea, esto es mi casa y está aquí y, hostia, un momento, ¿no? Por qué no, por qué no me puedo relacionar con ella de una manera como más consciente, ¿vale? Porque de esta manera es como que pues vamos a usarla, vamos a tratar de sacarle su máximo potencial, ¿no? Ya no solamente artísticamente hablando
o cuando el cuerpo se pone en el escenario, pero es una herramienta que al final está contigo todo el rato. Que esto es una realización de una cosa muy sencilla, pero al mismo tiempo como muy revolucionaria, ¿no? Sí, yo te oigo hablar y me resuena todo tanto. Es como cuando empiezas a mover el cuerpo, vas dejando que la energía no se estanque, Eso ¿no? es, De todo lo que ocurra, sino que vaya fluyendo, ¿no? eso es. Y en referencia a esto, ¿qué fue para ti conocer a Ohad Najarini? Pues mira, en ese momento yo estaba trabajando en Suiza, trabajaba en una compañía de las que se denominan como compañía de repertorio, donde nosotros, bueno, en realidad era de repertorio y también trabajábamos o sea, sí que hacíamos creaciones, ¿eh? O sea, no solamente aprendíamos creaciones de coreógrafos que las habían creado por otra gente, sino que, bueno, trabajamos con coreógrafos que hacían pues 3 creaciones al año con nosotros y tal. Lo que pasa es que, bueno, la gente con la que yo trabajaba allí, pues sí, o sea, trabajábamos muy guay, pero tampoco tenían, digamos, un estilo o un método con el cual nos ayudaban a crecer como intérpretes, sino que, como en muchísimas compañías de danza, trabajas pues en coreografías o en piezas concretas, pero tu calentamiento diario o tu entrenamiento diario consiste en una clase de danza como simplemente para calentar, Sí, una sí. cosa funcional de que te calientes, que te prepares el cuerpo, que sigas entrenando, que tengas tu musculatura a punto y tal, y tal. Y nosotros hacíamos una clase de ballet clásico todas las mañanas, cosa que es genial. O sea, es muy bueno por muchas cosas, pero ya la que llevaba unos años así y tal, empecé a entrar en una especie de como de rutina que sí, que estaba bien, que funcionaba, pero a mí no, o sea, me costaba empezarme a ver como así siempre, ¿no? Perdí un poco como de dirección de que eso fuera, no sé, algo con lo que yo me podía proyectar. Y justo en ese momento donde yo también pensaba, no me quiero quedar aquí toda la vida, entré en esa compañía muy joven, ¿no? Entré con 20 años y, y pensaba, miraba un poco lo que había pues por el mundo, a ver dónde quería continuar mi carrera y tal, y no lo veía muy claro. Estaba un poco como con falta de referentes con los que yo conectaba. Y en este momento llegó una persona a trabajar con nosotros que estaba trabajando en Israel, en esta compañía, en Batsheva. Hizo una creación para nosotros, nos abrió su universo y yo entré en fascinación absoluta, Lo es. como hacía años. De repente fue como, wow. Sí. Y nos empezó a dar unas clases que eran como una especie de sesiones que iban muy orientadas a despertar el cuerpo de otra manera, desde otra poética, usando unas palabras concretas que a mí de repente me apretaban unos botones que no sabía ni qué tenía y de repente dije, wow. Otra dimensión, Wow, ¿no? increíble, se me abrió un mundo. Entonces yo entendí que eso es la manera que tenían de trabajar en esa compañía, y dije, me compré un billete de avión, dije, ya me quiero ir ahí a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Ir de visita, no sé, verlo. Y ahí empezó un poco toda mi odisea de mi, digamos, mudanza de Suiza a Tel Aviv, que duró unos años. Entre que yo descubrí esto hasta que conseguí un contrato, pues pasaron unos cuantos años, pero lo conseguí y me fui a bailar allí porque, o sea, pasé de no saber muy bien qué quería hacer a tener muy claro que era eso. En ese momento para mí fue como, vale, Para quien no conozca a Ohad Najarini, hay un documental en Netflix donde yo lo descubrí que me impactó muchísimo. No recuerdo el nombre, os lo dejaré abajo en apuntes, pero es impresionante el trabajo de cuerpo que hace. Es impresionante eso que has dicho tú de cómo toca teclas con palabras que te sintonizan a algo mucho más profundo y como él bien explica, el nombre de Gaga tiene que ver con ese balbuceo original de los niños que no piensan, ¿no? O sea, es un movimiento orgánico, tan orgánico que no va desde la cognición, no hay un pensamiento de voy a crear este movimiento, sino voy a dejar que mi cuerpo vaya soltando y vaya moviéndose. ¿Qué es lo que más o sea, de la técnica de Gaga, qué es lo que más has absorbido y lo que más te impresionó? vale. Yo creo que lo que más, digamos, me impresiona o, ¿sabes?, me sigue impresionando después de tantos años de práctica Porque es aparte tú que das clases de esto. sí, 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 digamos, soy usuaria y también soy guía o profesora. Es
¿cómo lo digo? Básicamente, sencillamente, la infinidad de posibilidades que tenemos y cómo, o sea, básicamente el Gaga lo que te da es todo un abanico de herramientas o una paleta, ¿no?, de herramientas, si tú ves la analogía con la imagen de la paleta de un pintor, que puede ir añadiendo colores, mezclándolos y tal, desde los cuales él luego trabajará, pues te da estas herramientas como para poder hacer lo máximo con lo que hay, con lo que tú ya llevas, ¿no? De alguna forma es como que te da mucha conciencia, te da mucha disponibilidad. Sobre todo, te enseña a escuchar al cuerpo, ¿vale? O sea, muchas veces Ojate una cosa que dice es escucha al cuerpo antes de decirle lo que tiene que hacer, ¿vale? Es decir, creo que en general estamos mucho más acostumbrados o tenemos el cuerpo mucho más acostumbrado a obedecer el cerebro, ¿no? A trabajar de arriba hacia abajo, que se dice, que es como, bueno, el sistema nervioso trabaja mucho de así, ¿no? O sea, el cerebro está conectado a todo el sistema nervioso que parte de cerebro a la columna vertebral y se va ramificando, ¿no?, por todos nuestros sentidos y es como que el cerebro manda información al cuerpo, Pero es que también funciona al revés, también funcionamos de abajo hacia arriba muchísimo, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces ahí se hace, en la experiencia del movimiento se hace consciente el cómo trabaja el cuerpo mandando la información al cerebro, ¿no? Y a partir de aquí entras en un estado de retroalimentación constante que es un flow bestial de repente, ¿no? Puedes estar ahí en este... Bueno, yo muchas veces lo comparo como una especie de meditación en movimiento. Lo es. O sea, es una meditación en movimiento al final, ¿no? Porque conectas con el momento presente de esa experiencia de movimiento. Eso es. Yo quisiera contar una anécdota que además tuve, o sea, tras una clase de Ariadna, de las pocas que he podido disfrutar, pero una vez, creo que fue la primera clase que íbamos a dar, bueno, yo 5 minutos antes estaba con una mala noticia, me encontraba fatal, tenía un diario, escribí en el diario y digo, okay, estoy de un mal rollo, y terminé la clase y era otra persona. Y esto no es igual que cuando te vas a una clase de spinning y sales, no es igual, y yo lo sé. Había algo diferente que se había transformado, había una energía que se había reciclado, había abierto otros canales en mí. A mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho de Gaga es reconocer movimientos y planos en mi cuerpo que yo no he hecho en la vida, jamás. Y eso desatascaba ahí un montón de energía. Pues es que es eso, o sea, yo me empecé a dar cuenta de esto, o sea, si ahora intento conectar con la Ariadna de 21 años, que más o menos es cuando lo descubrí, 21, 22 años, y recuerdo esto, tío, al principio es una total revolución, ¿no? O sea, tú sales de estas clases conectada, es como si, wow, o sea, de repente, no sé, es como si tuvieras ojos por todas partes, receptores por todas partes, una disponibilidad, un tal, y se te cambian las ideas. O sea, las perspectivas, las ideas... el humor. Sí. Bueno, completamente. abre mucho, ¿no? Física y mentalmente, claro. Va siempre muy unido eso. Y sí, o sea, de repente yo dije, si esto me pasa con una clase, imagínate si yo practico esto cada día durante años. O sea, voy a convertirme en la mejor bailarina que yo puedo ser, ¿no? Y eso fue como mi motivación de decir, vale, o sea, me sienta bien al día a día y además yo creo que no encontraré algo que pueda sacar mejor partido a mi herramienta total. ¿Qué es lo que sacaste de enriquecimiento cuando ya pudiste trabajar con ellos, con la Batcheva? Bueno, o sea, para empezar estaba rodeada de gente muy inspiradora. O sea, es la gente que trabaja ahí es un grupo de peña con un talento increíble. O sea, cada uno de ellos, de repente juntas todo eso y es muy potente. O sea, miras hacia donde mires, pues es como wow, ¿no? O sea, me hizo trabajar muy duro también para estar obviamente a nivel, para, no sé, o sea, me sentía muy privilegiada de formar parte de un grupo tan potente, ¿no? Y eso pues ya de entrada es como wow.
trabajar con Ohad, que es un hombre con sus cosas, con su personalidad y con sus complejidades, pero filtrando inteligentemente las cosas, fue o sea, fue de gran valor y gran aprendizaje. O sea, este tío lleva investigando el movimiento desde hace muchísimos años, tiene una inteligencia bestial y o sea, es un gran comunicador y poder trabajar de primera mano con él todos los días durante 2 años que trabajé con él fue aprendizaje continuo. Y, y si tuviera que destacar algo así, porque te estoy hablando como muy en general, ¿no? Pero no sé, tendría que pensar. No sé, sí, ahora no se me ocurre como algo como concreto a destacar, ¿no? Más que... Fue un antes y un después en tu Sí, profesión, en tu sí, trayectoria, en tu experiencia. absolutamente. Absolutamente. Yo ahí creo que a nivel profesional, aparte de conocer a gente que desde ese momento han pasado a formar parte de mis grandes amigos, grandes referentes y grandes revolucionarios de cómo yo veo ciertas cosas, ¿no? En el mundo del arte sobre todo. Sí, un antes y un después en cuanto a... Sí, no sé, me cambió el cuerpo, me cambió la musculatura, es otro tipo de manera de trabajar. Fue duro, ¿eh? Porque ahí teníamos, o sea, hacíamos muchos espectáculos, o sea, a nivel, o sea, iba agotada, físicamente era extremadamente exigente y todo. Aunque el GABA te cuida el cuerpo y tal, fue ahí donde yo empecé a necesitar buscar otras maneras de cuidar el cuerpo y fue cuando conocí a Ilan Lev. Te iba a preguntar, porque Sí, fue sé que lo justo entonces. conociste ahí. Cuéntanos, Ilan Lev, yo he investigado, ¿eh? Y me parece también apasionante lo que hace. ¿Cómo diste con él? ¿En qué consiste esa técnica? Y yo quisiera saber realmente si es únicamente para personas que ya están muy, muy conectadas con el cuerpo, porque Uh-huh. hace un trabajo como que si eres escéptico te cuesta entrar. Sí, pero Entonces, no te... Uh-huh. Perdón, no te quiero cortar. y nada, simplemente que me cuentes si tienes experiencias de personas que no hayan sido bailarines o que estén en contacto, que efectivamente se hayan visto beneficiadas y que hayan sido pacientes del método Ilan Lev. Sin duda, sí. La respuesta es sí. O sea, no hace falta que tú seas ninguna persona, no solamente para bailarines, no solamente para deportistas o con gente que realmente esté como con relación fuerte con su cuerpo, no para nada. Pero sí que es verdad que es un tipo de técnica o de método que al ser alternativo a lo que conocemos así más, o sea, cosas más médicas, un fisioterapeuta o incluso ya la osteopatía está entrando ya como en el plano más, digamos, que se conoce, ¿no? La medicina alternativa así en general, pues bueno, hay escepticismo por desconocimiento o por, bueno, no entraremos en eso, ¿no? Pero sí, claro, o sea, para que algo funcione así en general, tú tienes que venir abierto mentalmente. A partir de ahí es un método que si tú pues simplemente tienes curiosidad o, o no tienes resistencias mentales acerca de lo que va a ocurrir en esa sesión, ayuda a cualquier persona, esté muy en contacto con su Y en cuerpo. qué No. consiste el método? Ariadna, ¿en El qué consiste? método, bueno, lo que pasa, digamos, en una sesión es que el paciente se tumba en una camilla. Son unas camillas parecidas a las camillas de masaje. Tienen las dimensiones de las camillas que usan en Feldenkrais. No sé si has escuchado alguna Sí, vez sobre ese método. Bueno, pues Ilan Lev bebe muchísimo del es Feldenkrais el Feldenkrais. porque él fue discípulo de Feldenkrais, Correcto. pero acabó evolucionando un poco su metodología hacia otros lugares que hacían que no fuera, digamos, ya como puramente Feldenkrais. Entonces, bueno, pues tú te tumbas como paciente en la camilla y dejas que tu cuerpo sea manipulado. Te sueltas completamente, te relajas y sigues casi ninguna orden. O sea, es a través del movimiento pasivo de tu cuerpo que el terapeuta va manipulando, Estimulando. pues te pegas el viaje.
de entre hora y hora y media en el que entras, o sea, conectas muchísimo con tu subconsciente. O sea, yo he tenido mogollón de sueños estirada en las camillas de Ilan Lev, en plan de wow, ¿sabes? Te dejas llevar y por ahí pasan cosas. Es un trabajo que bebe mucho también de la biomecánica, ¿vale? De la ciencia, de las leyes físicas, o sea, de la polea, del vaivén, de cómo una parte empuja a otra, las espirales, o sea, todo lo que es orgánicamente mecánico, ¿no? Pues tiene un estudio como bastante profundo y se aplica bastante todo este conocimiento. Y básicamente lo que haces con el trabajo de Ilan Lev es, de nuevo, trabajar de abajo hacia arriba, desde el cuerpo hasta el cerebro, pero no le hablas a la parte consciente del cerebro, sino a la parte inconsciente. O sea, tú sales de ahí normalmente sin entender qué ha pasado. Es tipo, o sea, me he movido de muchas maneras, pero no sé qué he hecho, no sé qué ha pasado, pero me siento como diferente, ¿no? Normalmente es un matrimonio muy guay el Gaga con el Ilan Lev, porque el Gaga lo haces tú de manera más consciente y decidiendo y en control y activamente con tu cuerpo. En Ilan Lev las posibilidades te las muestran y se te registran en otro lugar, ¿vale? Es la idea. Entonces, por ejemplo, después de una lesión, ¿vale? Tú estás en proceso de recuperación de una lesión o de lo que sea. Claro, lo que pasa en el cerebro es que tenemos como unos recorridos dibujados, lo digo de manera muy, muy... Unos caminitos, sí, ya hechos. Exacto, unos caminitos hechos y tal que se pueden borrar un poco o pueden de alguna forma ya como quedarse un poco en la sombra y de repente yo a veces que he tenido una lesión o alguna cosa, ¿no? Una contractura o algo que me he estado como estática o sin mover algo durante mucho tiempo, de repente hay tramos de ese mapa que quedan como borrados y que de repente tú no entiendes cómo conecta tu codo con tu pecho, por ejemplo. Y no, ese camino no lo acabas de entender y entonces se te va como viciando una mala postura o, ¿no? Es como, hay como ciertas partes de oscuridad en el cuerpo. A través de Ilan Lev, por ejemplo, lo que se hace es volver a iluminar todas estas conexiones, todos estos mapas, arrojar luz donde quizás haya habido como una ruptura o un bloqueo o un blackout. Entonces, de repente tu cuerpo es otra manera como de decir, vale, wow. Y también ayuda mucho a desprogramar patrones que ya están instaurados. Malos hábitos, posiciones y hábitos desadaptativos, como para que tu cuerpo sea lo más funcional posible y lo más eficiente posible para funcionar bien. ¿Aquí hay mucha gente que lo trabaje en España? ¿Te No, has topado? Por malauradamente. Es demasiado vanguardista. Bueno, yo creo que puede interesar a mucha gente. Lo que pasa es que o sea, Ilan está en Israel, Ilan tiene casi 80 años, es un hombre mayor, es una persona increíble. Es un mago, de verdad, ¿eh? O sea, yo soy una persona escéptica en muchas cosas y tal, pero o sea, he estudiado con él, es de otro planeta, ¿vale? Y sí que está abriendo formaciones, claro, nosotros hacíamos unas formaciones muy, no quiero decir rudimentarias, pero sí que era una cosa como de una organización muy sencilla, muy de estar por casa y muy familiar, ¿no? Y con el tiempo, y ahí en Tel Aviv, o sea que tampoco hay gente que venga realmente a vivir ahí como para estudiar esto, yo qué sé, ¿no? Era como sobre todo gente de allí. Con el tiempo, como a Tel Aviv sí que van personas a vivir ahí por otros motivos, especialmente mucha gente del mundo de la danza empezó a interesarse por este método. Son gente que después de vivir en Tel Aviv nos hemos vuelto a nuestros países y de alguna forma se ha ido un poco saliendo de la frontera. Extendiendo, sí. ¿Vale? Y él ha empezado formaciones en distintos puntos. Está haciendo una formación desde hace unos años en Polonia, una formación en Holanda, en Ámsterdam, y otra en Nueva York. Entonces, en estos puntos sí que empieza a haber ya gente más formada y tal, pero aquí estoy muy solita. Pues tienes una gran responsabilidad, porque todo eso que sabes tienes que transmitirlo. Ya, poco tiempo tengo. Pero bueno, yo, por ejemplo, aquí...
tengo que decirte que esto lo tengo bastante abandonado desde hace un tiempo. Tengo la camilla en casa y tal, pero no puedo tampoco como abrir mi consulta porque tengo tantos frentes abiertos ahora mismo en la vida y De no tengo hecho, personas a quien derivar cuando yo no puedo estar, ya. que justamente esa responsabilidad la tengo ahí un poco como congelada. De hecho, aquí sí que quería hablar, que tenemos pocos minutos, pero el hecho de haber estudiado psicología, o sea, era algo que necesitabas para poder entender ya y tener todo el conocimiento del cuerpo y la mente. O sea, el cuerpo ya lo tenías. Para mí es como, bueno, pues la psicología puede ser algo secundario cuando se tiene tanta información y tantas herramientas para trabajar con el cuerpo. Pero sin embargo, creo que es muy inteligente también, ¿no? Decir, pues ahora necesito entender cómo funciona esto para ver cómo se traduce luego aquí. Pues en realidad yo empecé a estudiar psicología antes de conocer a Ilan Lev, por ejemplo. Fue como poco después de mudarme a Israel y vino por un tema completamente... cambié de trabajo, tenía un horario más reducido, acababa de trabajar a las 4 de la tarde y tenía un mogollón de tiempo por delante, ¿no? Era en plan, "Oh, quiero estudiar". Fue como, quiero estudiar. Y bueno, viendo un poco lo que podía estudiar online y tal, porque no me metí en la universidad ahí, sino que busqué por bueno, la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC. Y bueno, viendo un poco la oferta y tal, a mí psicología me atraía, por lo que justamente estás comentando tú y pensé, bueno, me cojo unas asignaturas a ver qué tal, ¿no? Y ahí me empecé a enganchar. Llevo muchos años estudiando, ¿eh? Llevo como 14 años en la universidad. Mira, ahora justo antes de hablar estaba aquí, o sea, con una asignatura nueva que es... ¿Cuándo terminas? Pues termino cuando termine, no hay como una fecha, Muy bien. o sea, ahora estoy, mira, esta asignatura es una optativa, estoy con las optativas ya, o sea, me faltan tipo 5 optativas, practicum y trabajo final de grado, o sea, ya veo el final. Pero bueno, la psicología a mí ahora también, por ejemplo, lo que me está interesando mucho, bueno, hay muchas cosas que me interesan en la psicología, o sea, realmente es una carrera que toca muchos palos, ¿no? O sea, desde la genética, pasando por la biología, la química, todo el tema de la química del cerebro y la farmacología, matemáticas, de fórmulas para poder, bueno, la psicometría. Recetar o hacer, Sí, ¿no? interpretar los tests y bueno, luego está toda la antropología, la psicología colectiva. Es una pasada, es muy amplio y es muy guay. Pero uno de los campos de aplicación que me interesan de la psicología mucho es la psicología del alto rendimiento, porque conecta mucho con, bueno, con a lo que yo me llevo dedicando toda la vida, ¿no? Que al fin y al cabo es el alto rendimiento aplicado al arte, pero bueno, no sé. Entonces, por ejemplo, las primeras prácticas las hice en una academia de tenis de alto rendimiento y fueron súper interesantes. Ver, pues eso, ¿no? Trabajar con la psicología de los estudiantes, de los jugadores en partido, los lesionados. Esto para mí es todo un territorio realmente a explorar y a mejorar también, porque se trabaja mucho, o sea, se trabaja mucho desde la mente. O sea, la psicología del alto rendimiento se trabaja mucho desde la mente, el mental coaching, ¿no? La activación, la desactivación, el tal, cómo estar a tu más alto rendimiento, pero mucho desde la cabeza, desde la razón. Pero yo pensaba, tío, ahora estos, ¿les hago una clase de gaga? O sea, yo lo pensaba muchas veces. Y esto, o sea, de repente, yo te digo, no sé, es algo que necesito Hubieran un flipado. tiempo para investigar. Cómo mezclar todo esto. Es un poco mi objetivo a largo plazo. Cómo ir Es muy todo interesante. esto. Es muy interesante porque es verdad que la danza también es alto rendimiento. Tal y como tú la has trabajado y tal y como tú has vivido la danza es alto rendimiento, Sí, clarísimamente. sí lo O sea, es. es muy interesante cómo arte, ¿no? Y deporte se pueden dar la mano sin ser tan opuestos, ¿no? Y sin ser tan distantes. Sí, sí, y aunque no haya una competición, digamos, tan explícita como en el deporte, que va de eso, hay ganadores, hay perdedores, hay no sé qué, en el mundo de la danza también hay mucha competencia, Competencia, sí. competición, o Sí. sea que psicológicamente también te puede afectar un montón, ¿no? Y bueno, es muy amplio. Pues una maravilla.
Estamos cerrando ya. A mis entrevistados siempre les pido, sobre todo porque es un podcast que habla del cuerpo, que hagan alguna muestra de algo de lo que practiquen. Entonces, no sé si te apetece hacer una muestra de algo. Yo aquí sentada voy a acompañarte en el, en el espacio que Vale, tenga, si vale. quieres. ¿Lo hacemos sentadas o me levanto? No sé. Como tú quieras. Podemos hacerlo sentadas si quieres, para Vale. que sea una pequeña muestra. Yo sí, porque no tengo más espacio, pero tú igual sí te puedes explayar más. Bueno, vamos a probar. Voy a improvisar algo, ¿vale? Venga. Tendrá que ver un poco con... No sé, a ver qué sale. Venga. Pues vamos a primero poner los pies en el suelo, si los tenemos en el suelo, ¿ok? Y sentir los isquiones, que estamos sentadas sobre los isquiones, que son los dos huesitos que salen, uno dentro de cada nalga, contra la silla. Y simplemente vamos a pasar el peso de uno a otro. Y de repente vemos que, o sentimos, que la cabeza se está desplazando en el espacio, pero no la estamos moviendo per se la cabeza, simplemente la cabeza está como cabalgando encima de este caballo que ahora mismo son las caderas que se mueven. Vamos ahora pues a mover la cabeza desde la cabeza. El motor del movimiento va a ser en la cabeza. Y aquí empieza ya un diálogo entre dos puntos, entre la cabeza que se mueve y las caderas que también siguen pasando el peso de un lado a otro. Y voy a dejar de mover la cabeza, voy a apagar el motor de la cabeza y voy a seguir moviendo las caderas. La cabeza simplemente tiene un movimiento, digamos, en el espacio residual. Y voy a observar cuál es el canal que hace que se puedan comunicar cabeza y caderas. Todo lo que hay entre medias voy a arrojar pues un poco más de atención, voy a imaginar que es un canal y que está abierto, a través del cual va viajando la información desde las caderas hacia la cabeza. Y vuelvo a activar la cabeza sin desactivar las caderas. Y ahora también de la cabeza a las caderas, a través de este canal que une cabeza y caderas, también baja información de la cabeza a las caderas. Y sigue subiendo información de las caderas a la cabeza. Y la silla se convierte en un coche que está en una calle llena de piedras. Yo sigo moviendo las caderas y sigo moviendo la cabeza, pero la silla está avanzando por un bumpy road. ¿Vale? Y voy a desenganchar las manos de donde estén y las voy a ir cambiando de lugar a mi alrededor. Y voy a jugar con la distancia entre estas manos y el resto de mí. La distancia entre la cabeza y las manos, la distancia entre la oreja y las manos, la distancia entre las rodillas y las manos, la distancia entre la barriga y las manos. Bumpy, bumpy road, boom. Sorpresas que vienen de fuera y que hacen que todo siga moviendo. Pero yo sigo activando movimiento desde la cabeza, desde las caderas y sigo jugando con la distancia entre las manos y los hombros, entre las manos y las piernas, entre las manos y las rodillas, entre las manos y la barbilla y el pecho. Y 10, cuenta conmigo en voz alta, 9, 8, sigue combinando toda esta información, bumpy road, distancia entre las manos y el resto de ti, y sigue generando movimiento desde la cabeza, desde las caderas, y mantén el paisaje entre estos dos puntos disponible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y para. Para y quédate dentro del agua unos segundos. Y abre el pasaje que conecta tu torso con tus piernas, que está ahí un poco plegado ahora mismo por estar sentada. Si tienes un respaldo, respáldate un momento en la silla y dale un poco más de longitud a tus piernas. Y deja que se abra más las puertas, digamos, el pasaje, que se libre el pasaje que tienes en las caderas que conectan tus piernas con tu torso. Y bueno, y lo dejamos aquí. A mí me ha dado esto
un buen chute de energía y de repente, como que si estoy Sí, sentada sí. mucho rato, buah, me puede Ha bien. sido 3 fantástico porque es minutillos tan de cortito y activación. sin Pues ha decir sido un verdadero placer, he probado una cosa Ariadna. nueva, sentada en la silla, nunca hacemos esto sentados, o sea que Ha sido todo un honor que participes en el podcast. Tienes un conocimiento apabullante acerca del cuerpo. Me da mucha pena que estés tan lejos, me da mucha pena que seas la única, pues sí, no, a mí pero también. bueno, No, en realidad sí, a mí también. Molaría mucho tener una comunidad más extensa como para también yo, no sé, poder seguirme nutriendo, ¿no? Hay gente que está más cerca. Sí, sí. Bueno, pero bueno, es un gusto escucharte, verte y bueno, y ya me gustará, ya lo haré, ir a verte a la Veronal, que eso es algo que tengo pendiente. muchas gracias, Vanessa. Ha Pues sido ha un sido un placer. gusto. Igualmente. Y para todos ustedes, practiquen lo que hacemos. O sea, espectadores, es la mejor manera de empezar a conectar con el cuerpo, es ir dándose cuenta de que a través de pequeñas cositas, a través de pequeños movimientos, gestos, técnicas que ofrecemos tras cada podcast, van interiorizando un poco más y van abriendo esa puerta de conexión con el cuerpo de cada uno. Pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Vanessa.